producto de dos funciones donde, ojo, G, por eso está ahí la notación, G depende de la variable X, H depende solo de la variable Y, por eso se llaman separables porque en su defecto es posible la ecuación diferencial escribirla de un lado que solo dependa de la variable Y del otro lado que solo dependa de la variable X, ¿ok? Solo dependa de la variable X. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Si se dan cuenta, aquí teníamos cualquiera de las dos notaciones es válida, es decir, si yo tengo g de x sobre h de y, esto lo puedo escribir como una función que depende de x por una w que solo dependa de y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? No se enreden aquí. ¿Qué es lo que se hace en realidad? Pasar de un lado todo con respecto a la variable y del otro lado todo con respecto a la variable quién, a la variable x. ¿Y cómo solucionamos la ecuación diferencial? Integrando ambos lados. Integrando ambos lados. Si se dan cuenta que integramos con respecto a x, pero al integrar con respecto a x, voy a decirlo aquí, como que se fueran los de x, y obtendríamos una integral, lo que estoy señalando, que solo dependa de la variable quién, de la variable y. Cuando integramos aquí lo que estoy señalando, con respecto a x, todo va a depender de la variable quién, de la variable x. Y ojo con las constantes, porque esta integral me produce una constante, esta integral me produce otra constante, y al final simplemente voy a decir una sola constante. Esa constante c va a ser la diferencia entre las dos constantes. No se preocupen por la diferencia, pero eso es lo que entendemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables? Es una ecuación diferencial de primer orden, donde la derivada, voy a decirlo así, la derivada de la función con respecto a x lo puedo ver como el producto de dos funciones, una que dependa de x y otra que dependa de quién, de y. Entonces vamos con los ejemplos sencillos. Esta ecuación diferencial, la que estoy señalando aquí, es una ecuación diferencial de primer orden, sí. ¿Es de variables separables? Sí. ¿Por qué es de variables separables? Porque la puedo ver como el producto de dos funciones, una que llamemos menos y x y otra que llamemos simplemente g de o h de y igual a y, o la función identidad. Entonces, ¿qué es lo que les dije? Ojo con esto, eh, porque si me van a preguntar que cómo de manera arbitraria mando a dividir el y. En este tipo de soluciones se pierden soluciones, se pierden soluciones. Es decir, es un poco arbitrario para hallar la solución, pero también somos conscientes de que se van a perder soluciones, ¿ok? Entonces, hasta el momento, no tengan miedo de mandar a dividir o a multiplicar al otro lado, ¿ok? Eso sí les pido, hasta ahora no tengan miedo. Ah, profe, pero ¿cómo puedo mandar ese y a dividir si ese y puede ser cero? Sí, puede ser cero, pero cero sería una solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Más adelante vemos qué es lo que ocurre. Hasta el momento, ¿qué les quiero decir? Separen variables. Al separar variables, aquí donde estoy diciendo al separar variables, en primera instancia no tengan miedo en mandar a dividir o multiplicar al otro lado, ¿ok? O si van a mandar a sumar o a restar al otro lado. Eso es válido todo hasta el momento. Lo único es que perdemos soluciones, sí, perdemos soluciones, pero obtenemos la solución general, ¿ok? O soluciones particulares en su defecto en el caso en que las constantes eh, cumplan la condición. Entonces, repito lo que se pretende hacer en este tipo de soluciones, de ecuaciones, de variables separables. Lo que les dije, se llama separable porque en cierta medida lo que hacemos es, de un lado, dejar la variable y del otro lado dejar la variable x. Ah, entonces sé que este y que estoy señalando aquí está solo es una función con respecto a y, la mando hacia el otro lado. Pero como está multiplicando es 6 por x, es 6x menos 6x por y, mando el y solo a dividir y aquí lo mandé a dividir. ¿Estamos de acuerdo?
Y aquí en teoría quedó todo en función de quién, en función de y, quedó todo en función de x, ¿ok? Miren, aquí les hice como que el paso eh, formal, el paso formal, al yo mandar todo a un lado con respecto a la variable y al yo mandar todo hacia un lado con respecto a la variable x, si se dan cuenta, y es la variable dependiente y depende de x. Cuando estoy integrando estos términos, miren que les dije, es como si los de x se cancelaran y solo obtendría una función o la integral de una función que solo depende de la variable y. Entonces, vamos a trabajarlo como cálculo, como un cálculo. Es decir, si no, si no hay mucha confusión, entiéndanlo así. Mando el y a dividir y este de x que está aquí lo mando a multiplicar. Ojo que eso eh, no es del todo correcto. El paso correcto sería esto que estoy haciendo aquí, ¿ok? Ese sería el paso correcto. ¿Estamos de Como quien acuerdo? dice, mandar los X y los Y por un lado. Exacto, exacto. Pero el paso correcto es lo que les estoy señalando aquí. Pero entendámoslo así, porque lo que vamos a hacer es cálculo. Ahora no pretendemos entrar en conflicto con la teoría, no pretendemos ser los más rigurosos en la anotación. Lo que quiero que entiendan es cómo se solucionan ese tipo de ecuaciones diferenciales. Muchas gracias por la aportación, ¿ok? Entonces, entiéndanlo así para pasar aquí de una vez. ¿Qué hacemos? Todo lo que tenga y para un lado y todo lo que tenga x para el otro lado. Entonces entiéndanlo así. Este y lo mandan a dividir y este de x lo mandan a multiplicar. Y si se dan cuenta, después, ¿qué me toca hacer? Integrar. Aquí del lado izquierdo todo queda en función de quién, en función de y. Y aquí del lado derecho todo queda en función de quién, de x. Ahora, por eso les hice recorder y de cálculo diferencial y de cálculo integral, porque ya sabemos que esta integral es inmediata. La integral de dy sobre y es logaritmo. Si somos un poquito estrictos, sería logaritmo del valor absoluto de y, pero entendamos la notación. Aquí simplemente sería logaritmo de y. Y si voy a integrar aquí el lado derecho, ya saben que la constante sale y integrar x es subir la potencia, x a la 1, subo la potencia, sería x a la 2 sobre 2 y por eso resulta menos 3x al cuadrado. ¿Ok? Pero hasta ahí no tengo la solución, porque lo que yo quiero obtener es una función cuya derivada coincida con menos 6x por y. Entonces, ¿qué es lo que se hace después? Entonces, lo que hacemos después, ¿qué es lo que se hace? Ya yo sé, si quiero despejar y, ya yo sé cómo despejar y. Como está en función del logaritmo, aplico la exponencial a ambos lados de la igualdad. ¿Qué le hace la exponencial al logaritmo? Voy a decirlo así, como que la cancela, porque es la función inversa. ¿Qué le hace el cuadrado a la raíz? El cuadrado a la raíz cuadrada, voy a decirlo así, la cancela. ¿Qué le hace la tangente al arcotangente o viceversa? ¿Qué le hace el arcotangente a la tangente? Como que la anula. ¿Qué le hace arcoseno y ese tipo de funciones? Ya sé que son funciones inversas y como que anula. Entonces, ¿qué le hace la exponencial? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario aplicar exponencial? Porque lo que yo quiero es la función y. Yo no quiero el logaritmo de y, yo quiero la función y, ¿ok? Entonces aplico exponencial aquí a ambos lados. En la exponencial cancela, por decirlo de una manera, yo sé que es la función inversa, cancela ese logaritmo, obtengo la variable y o la variable dependiente, la función, y aquí aplico propiedades de la exponencial. Recuerde que la exponencial de o la potencia, no sé cómo se dice, la exponencial de la suma es el producto. Esa es una propiedad de la función exponencial. Y a esta e a la c sigue siendo una constante, la llamo constante, y la solución de la ecuación diferencial es esta que está aquí. ¿Preguntas hasta ahí? ¿En cómo solucionamos ese tipo de ecuaciones? ¿Preguntas?
Profe, yo me perdí ahí cuando aplicó la función exponencial. Ok, mira, hasta aquí estamos bien, hasta aquí integramos bien, ¿cierto? Hasta lo que señalo integramos bien. Sí, profe. Ok, bueno, es por eso que les dije, les hablé de funciones inversas. Bueno, voy a pausar aquí un momentico la grabación y les abro el otro. Espérame un momentico, ok. Me avisan cuando vean esta, cuando vean el otro documento. Listo, ya se ve. Ok, mira lo que hicimos en la clase pasada con este ejemplo en particular. Teníamos una ecuación diferencial de primer orden. Queríamos verificar que esta función y que depende de x era solución. Y en ese caso en particular, ¿qué hice? Calculé la derivada de la función, la metí en la ecuación diferencial y vi que tuve una igualdad, esta igualdad que quedó aquí. ¿Ok? Ahora, con la condición inicial, la condición inicial era que y evaluado en 0 diera 1. Entonces ya yo sabía quién era la solución, y me decía, yo simplemente evalué y de 0, x igual a 0, aquí en la solución, x igual a 0, ¿y qué obtuvimos? Y de 0 vale 1, aquí solo quedaría tangente de la constante es igual a 1, ¿ok? Pero a mí no me interesaba la tangente de quién, de C. A mí me interesaba conocer cuál era el valor de quién, de C. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo la solución y les dije que tenía una condición inicial. Tengo ya la solución y tengo una condición inicial. Cuando les dije que ese tipo de problemas que tienen una condición inicial se llaman ecuaciones diferenciales, bueno, un problema de valores iniciales. Con ese tipo de problema de valores iniciales, las constantes toman un valor en particular. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice yo aquí al final? Ah, yo quiero hacer uso de mi condición inicial. La función en 0 vale 1. La función en 0 vale 1. Si la función en 0 vale 1, yo reemplacé mi solución, reemplacé en x igual 0 y obtuve que la tangente de C debe ser igual a 1. Pero a mí no me interesaba la tangente, a mí me interesaba, era el numerito. Entonces, era una forma de despejar, era algo así como una forma de despejar. Entonces les dije, ¿cómo despejo C? Algunos me dijeron con tangente a la menos 1, pero eso ocurre porque la tangente a la menos 1 es la función inversa, ¿ok? A mí les dije que me gusta esta notación. Entonces, ¿cómo yo despejo aquí tangente? Con la función inversa. ¿Cuál es la función inversa de la tangente? Tangente a la menos 1. Y es como si yo, voy a escribir aquí, me perdonan, voy a escribir tangente, voy a abrir un paréntesis, voy a abrir otro paréntesis, y voy a escribir tangente a la menos 1, así como me dijeron ese día, tangente a la menos 1. Entonces, ¿qué le hace esta tangente a la menos 1 a la tangente? Es como si la anulara, porque es su función inversa. ¿Ok? Es su función inversa. Es decir, a lo que les explico, a lo que les explico aquí, voy a colocar el ejemplo, es como si yo les dijera, eleven 2 al cuadrado, díganme qué da. ¿Qué da 2 elevado al cuadrado? 4, profe. 4. Y ahora les pido, calculen la raíz cuadrada de 2. Calculen la raíz cuadrada de 2. Al final queda, perdón, la raíz cuadrada del numerito. Eso es raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4. Al final queda, 2. al final da 2.
Entonces, ¿qué partimos? Partimos del 2, porque yo les dije, eleven 2 al cuadrado. Eleven 2 al cuadrado. Ahora les dije, saquen raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 a la 2. Es como si este 2, voy a escribirlo así, como si este 2 cancelara la quién, cancelara la raíz. Y al final no le estoy haciendo nada a quién, al 2. Pero eso, ¿por qué ocurre? Porque la raíz cuadrada y elevar al cuadrado son funciones inversas. ¿Por qué la tangente a la menos 1 cancela la tangente? Porque la tangente a la menos 1 es la función inversa ¿de quién? De la tangente. Si se dan cuenta, aquí es como si a los que nos enseñaron en potenciación, este 2 se anula con la raíz o cancelenlo, no sé cómo lo recuerdan. Cancelo el 2 con la raíz y al final obtengo el 2. ¿Qué le hice aquí al 2? No le hice absolutamente nada. ¿Qué le hago aquí a la tangente? Voy a escribir aquí para que todo quede claro. Tangente a la menos 1. ¿Qué le hice yo aquí a la ecuación que tenía? Apliqué tangente a la menos 1 a ambos lados. Pero aplicar tangente a la menos 1 del lado izquierdo es como si anulara. Es como esto que les dije aquí. Es como si este cuadrado que es potencia cancele la raíz. Y al final obtuve ¿quién? El valor de C. Y les dije, entonces el valor de C es arcotangente de 1. Eso lo hicieron en la calculadora y quedó 45 grados o pi cuarto. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hice ahorita? Ahora les comparto la otra. No sé si hasta el momento es claro qué ocurre con una función y su inversa. Cuando yo hago la composición de las dos funciones, lo que obtengo es la función identidad. Ahora les comparto el otro. ¿Dónde está? Aquí. Me dicen cuando lo vean. Ahora repito, me dicen si ya lo ven. Sí, profe, Sí, profe. Ok, gracias. Esperen un momento. Listo, ya supuestamente estoy grabando. Ya les dije esta mañana, intenté grabar. Intenté grabar y no sé en qué momento le di minimizar o algo así y al final se ve la pantalla en negro. Pero ahí voy a instalar un programa que me recomendaron mientras me dan acceso al correo electrónico. He escrito como 3 veces, nadie me contesta, así que no sé cuándo será eso, ¿ok? Pero el joven que me está haciendo el favor me está haciendo famoso en YouTube, si me hace el favor, puede seguir grabando. Y por ahí me escriben el link para yo ver cómo se ven los videos. Bueno, entonces vamos otra vez en el ejemplo, ¿ok? Vamos otra vez en el ejemplo. Tengo una ecuación diferencial de primer orden. Me pregunto si es una ecuación diferencial de variables separable. Para que sea una ecuación diferencial de variables separable, les digo que debe ser ¿de qué forma? La derivada con respecto a la variable independiente debe ser una función, que el producto de una función que solo dependa de x, por el producto de una función que dependa de y. Se llama variable separable porque a un lado dejo la y y a un lado dejo la x. ¿Ok? Entonces, para los cálculos, y no se enreden la vida, entiéndanlo así. Coloco, ya está multiplicando, lo mando a dividir. No se enrede la vida con si puede ser cero, sí o no, sí puede ser cero. Pero más adelante vemos qué ocurre con esos casos. Ahora manden a dividir, manden a multiplicar, sin interesarse por el hecho de que si es cero o no es cero. ¿Ok? Entonces mandamos a dividir. Les repito, es como si yo este de x, que no es correcto decirlo, pero es como si este de x lo mandara al otro lado a multiplicar e integrar a ambos lados, Entonces, cuando integro aquí solo la variable y con respecto a la variable y e integro aquí solo con respecto a la variable x. Hasta aquí es muy sencillo. Esta es una integral que sale de manera inmediata.
¿Por qué yo sé que sale de manera inmediata? Porque conozco la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre y. Entonces, cuando estoy haciendo esta integral, lo que estoy calculando es lo que se conoce como una antiderivada. Es decir, es una función cuya derivada es 1 sobre quién, 1 sobre y. ¿Ok? Aquí integramos también el lado izquierdo, perdón, el lado derecho, el 6 sale como constante. La integral de x daría x a la 2 sobre 2, simplifico y me quedaría menos 3x cuadrado más una constante. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Hasta ahí no hay problema. Creo yo, me dice si hay problema. No, hasta ahí vamos bien, No, profe. Ok, profe, ahí está bien. bueno, muchas gracias. Pero, ¿qué ocurre? Yo quiero hallar la solución. Yo no quiero hallar el logaritmo de la solución. Más adelante vamos a ver que sí hay ecuaciones o soluciones de ecuaciones diferenciales que no es posible despejar la solución y se llaman soluciones implícitas. Pero al momento en lo que estamos trabajando, como estamos en el caso más sencillo, sí es posible despejar la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, es lo que te explicaba ahorita. El logaritmo natural, que es el logaritmo en base e, tiene una función inversa. ¿Cuál es esa función inversa? La función exponencial. La función exponencial. Entonces, por eso les digo, ¿ahora qué aplico? La exponencial a ambos lados. Aplico exponencial aquí y aplico exponencial a la derecha. ¿Qué ocurre con el lado izquierdo? Fue como el ejemplo que les dije, con la tangente a la menos 1 y la tangente, con el ejemplo que les dije, elevar al cuadrado y raíz cuadrada. Al final no le estoy haciendo nada al número, ¿ok? ¿Por qué? Porque conozco que estas dos funciones, esta logaritmo natural, que es el logaritmo en base e, y esta función exponencial son una inversa de la otra. Entonces, ¿qué ocurre cuando compongo funciones inversas? Obtengo la función identidad. Entiéndanlo así, como que no le hago nada a la variable y. Es decir, si yo quiero aplicar el logaritmo de y luego a lo que me dé calcular la exponencial, lo que voy a obtener es el numerito. Ustedes que tienen calculadoras ahí, si quieren, hállenlo, pero ojo con las bases, ojo con las bases, que es calculen el logaritmo de 5 y después a eso le calculan la exponencial y verán que al final obtienen el numerito 5, ¿ok? Si quieren, verifíquenlo por allá. Entonces, hasta ahí es claro por qué necesito aplicar exponencial, porque yo lo que quiero es la solución, yo no quiero el logaritmo de la solución, ¿ok? Ya estos son propiedades de la exponencial de una suma se convierte en un producto, y esto es renombrar la constante no la llamo B a la C, sino que la llamo A. No sé si ya me di a entender por qué aplico exponencial, porque lo que quiero es la solución. Entonces, esta última que está aquí, es la solución de mi ecuación diferencial. ¿Ok? Voy a copiarla aquí y verificamos qué solución, porque de pronto no me creen. ¿Alguien tiene supermemoria por ahí para que no tengo nada con que copiar o me esperan tantito? Entonces, la ecuación es derivada de y con respecto a x es igual a menos 6xy. Y la solución nos dio y igual a por la exponencial de menos 3x al cuadrado. ¿Ok? Sí fue claro por qué apliqué la exponencial y sí fue claro por qué calcula perdón, cancela la otra, por decirlo de alguna manera. O todavía no es claro. O si quieren, hagan el ejemplo. Logaritmo natural de 5 y al resultado que les dé, calculenle la exponencial, pero ojo con las bases, porque no es logaritmo en base 10, es logaritmo natural. No es la exponencial en base 10, es la exponencial con base Euler. O todavía está un poco confuso. Profe, eso está claro ahí, ¿no? Sí. Bueno, primero que todo, les hago la pregunta. ¿No sabían
que una función, la exponencial era inversa de la otra? Es la primera pregunta que les hago. ¿No sabían que la exponencial era la inversa del logaritmo? ¿O no sabían que el logaritmo era la inversa de la exponencial? Es la primera pregunta que les estoy haciendo. Si no lo sabían, bueno, hoy lo saben. ¿Ok? Y es otra, y ocurre, otra vez les comparto. Díganme a ver si es que no conocían que una era inversa de la otra y simplemente hoy lo conocemos. Esto sí fue claro. Esto sí fue claro porque la tangente a la menos uno cancela la tangente y porque el cuadrado, si no les gusta de esa manera, hagámoslo así. Esperen un momentico. Ok, vuelvo y hago la pregunta. ¿Nunca vieron funciones inversas? O sea, nunca le explicaron qué es la inversa de una función. O sea, díganme, porque si no, yo simplemente hago el repaso. Yo no tengo Yo ningún solo sé problema. que, por ejemplo, tangente tiene tangente a la -1, coseno a la -1, seno -1. Ahí, hasta ahí Ajá. sabíamos nosotros que es inversa por lo de cálculo 1. De Por ahí, eso, esto sí lo conocían. Esto sí lo conocían. eso sí lo conozco yo. Ok. Yo, pues, no Los sé los demás, demás. díganme si no la conocían. Yo hago el paréntesis y hago un repasito de composición de funciones y hago un repasito de por qué es la inversa. Y inclusive hacemos un repaso de qué es la exponencial y de qué es el logaritmo. Y podemos ver qué es eso. Yo no tengo ningún problema. Pero si están tragando entero, ahí sí, ni modo. O sea, no es el hecho, no es la idea que traguen entero. Por eso pongo los dos ejemplos. Miren, tangente a la -1. ¿Qué le hace esta tangente a la -1? Cancela la tangente y solo obtengo ¿quién? C. ¿Qué le hace este cuadrado a la raíz? ¿Qué le hace este cuadrado a la raíz? La anula y al final obtengo ¿quién? Voy a escribirlo así. La anula y al final obtengo ¿quién? 2. ¿Qué le hice al numerito 2? Nada. ¿Pero por qué eso ocurre? Entiéndalo, porque elevar al cuadrado y elevar a la raíz cuadrada son funciones inversas. ¿Por qué este tangente a la -1 anula la tangente? Porque se llaman funciones inversas. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el logaritmo natural de un numerito? O si no, hacemos el paréntesis. Pero por favor, no traguen entero. Por mí, yo sería feliz que hicieran Cuenta que paréntesis, no sé. Si no, yo hago el paréntesis, pero la finalidad no es esa de que traguen entero ni que yo les esté metiendo un gol, ni mucho menos, pero podemos hacer un paréntesis. hágalo, hágalo. Sí, profe, haga el paréntesis para tener todo claro. Ah, pero entonces no, pero hablen, porque yo no soy adivino, ¿ok? Yo no soy adivino. Miren que están en un curso de cálculo de ecuaciones diferenciales. Ya ustedes vieron cálculo diferencial, vieron cálculo integral y por eso para mí fue muy importante hacer el repaso de cálculo diferencial y hacer el repaso de cálculo integral porque no quería que sucedieran estas cosas. Bueno, voy a hacer el paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. Espérense, ¿están viendo bueno, ok. Primero quiero que alguien me diga qué significa esta notación. ¿Qué significa logaritmo natural?
de X es igual a Y. ¿Qué significa eso? Ojo, bueno, Función, profe. sí, pero eso tiene un significado. Ahorita les explico. Ya que no recuerdan, yo les explico. Yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, antes que nada, cuando vean LN, se habla de logaritmo natural y uno habla del logaritmo usual. Voy a escribir log, pero en base E. Ese es Euler, el número irracional, 2 puntos no sé cuándo. Ustedes lo conocen, ¿ok? Entonces, cuando vean logaritmo natural, entiendan que es el logaritmo en base E, porque los otros son en base 10, en base 2, y hay cambio de variable y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ahora, si no recuerdan qué significa esto, yo se los recuerdo. Profe, yo puedo dar mi opinión acerca de eso. Sí, sí, adelante. Lo que yo entiendo bueno, logaritmo natural de x igual a y, lo que quiere decir es, pues, básicamente sí que es una igualdad. Y que eure elevado a la y va a ser igual a x. Ok, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más recordaba eso? Bueno, eso es una definición formal. Una definición formal. Sí, es la función logaritmo y a uno le enseñan la grafiquita y ese tipo de cosas. Pero la definición formal del logaritmo natural es lo siguiente. Y en cualquier base es lo mismo, ¿ok? Es lo siguiente. Voy a colocar aquí un sí, solo sí. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Sí, Ok, profe. mire, como el logaritmo en Sí. base E, como el logaritmo en base E, eso significa que Y, ese Y que está ahí, es el numerito, voy a escribirlo así, Y es el numerito al cual debo elevar o evaluar la exponencial para que me dé igual a quién, igual a X. Ahora sí les voy a hacer la pregunta, ¿por qué saben que el logaritmo natural de 1, ¿cuánto da el logaritmo natural de 1? ¿Cuánto da el logaritmo natural de 1? ¿Alguien sabe cuánto da el logaritmo Cero, natural de 1? Logaritmo natural de 1 es 0. ¿Pero por qué eso se cumple? ¿Por qué eso se cumple? Voy a escribir aquí una comita. Eso se cumple porque si yo elevo, voy a decirlo así, si yo elevo o evalúo la exponencial en 0, se recuerden que elevar o calcular una potencia, bueno, si tengo un numerito elevado a la 0, voy a decirlo así, ¿esto da cuánto? Esto da, uno. ¿ok? Eso da 1. Si tienen logaritmo en otra base, voy a poner otra base, voy a copiarme esto. Si quieren, voy a ponerle en base 10, voy a ponerle en base 10, y yo digo que en base 10 de X es igual a Y, es la misma definición. ¿Eso qué significa? Voy a escribir aquí, voy a copiarme esto igual. ¿Esto qué significa? Esto significa que 10, voy a copiar un momentico, que 10 elevado a la quién, elevado a la y, es igual a ¿cuánto? Es igual a x, ¿ok? Entonces les voy a hacer una pregunta. Voy a escribir esto aquí, voy a cambiar la base para ver si me van entendiendo. Voy a cambiar la base y voy a poner 2. Y aquí voy a poner 8. Y aquí voy a poner 8. Entonces aquí les estoy diciendo, logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto debe dar? 3. 3. ¿Por qué yo sé que es 3? Ah, profesor, eso es fácil. Yo sé que eso es 3. Voy a copiar aquí. Yo sé que eso es 3 porque 2, aquí está, miren, la base 2 elevado a la quién, elevado a la 3 es igual a ¿cuánto? Es igual a 8. ¿Ok? Entonces ya entienden qué significa esta igualdad.
¿Qué significa esta igualdad? Es el logaritmo. Yo digo que el logaritmo natural de x es igual a y. ¿Eso por qué ocurre? Es porque si yo elevo la exponencial al numerito y, obtengo el valor de ¿quién? Obtengo el valor de x. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿por qué yo sé que una anula a la otra? ¿Por qué en realidad lo que sucede es que la exponencial de algo anula a la otra? Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, calculemos, ustedes lo hacen allá. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero calcular, voy a ponerle aquí z, esperen un momentico. Voy a ponerle aquí z igual a la exponencial de 5. Bueno, puse 4 a la exponencial de 5. Yo digo que este es z. Y ahora quiero calcular el logaritmo. Ahora quiero calcular el logaritmo. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si se dan cuenta, ojo, pásenme a esta notación. Vamos a ver si me van entendiendo. Aquí tengo una igualdad. Yo digo que z es la exponencial de 5. No sé cuánto vale z. Hasta el momento no sé cuánto vale z. Ustedes calculen en su calculadora cuánto vale z. Pero a mí no me interesa cuánto vale z. A mí me interesa que ustedes aprendan esta notación. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Tradúzcanme qué es lo que yo quiero decir aquí. Díganme cuánto vale, dónde reemplazo z y dónde reemplazo x. Perdón, Pero esta queda no es la... logaritmo de z es igual a Ok, 5. exacto, esta era lo que yo quería. Me equivoqué. Esta era la que yo quería. Ya saben qué significa esta notación. ¿Qué significa? Que si yo elevo la exponencial a la z, obtengo el valor de x. Ahora quiero que se devuelvan. Quiero que se devuelvan. Ahora, van a partir del lado derecho y van a llegar a la notación de logaritmo. ¿Dónde pongo z y dónde pongo 5? Logaritmo de z no es igual a 5. Logaritmo de z es igual a ¿quién? A 5. ¿Ok? Si se dan cuenta, por eso puse un sí, solo sí, porque eso es lo que ocurre. Si yo tengo algo aquí, ahorita vemos por qué una anula a la otra. Si yo tengo algo aquí, escrito del lado derecho, puedo pasar a la notación del logaritmo. Y si yo tengo algo aquí escrito como función de logaritmo, puedo pasar a la función exponencial. ¿Ok? ¿Hasta ahí va todo claro? O sea, ¿por qué yo igualé z igual a e a la 5? ¿Y por qué paso a la notación? Porque lo que está queriendo decir esta notación lo que está queriendo decir es que si yo elevo la exponencial a la y, si yo elevo la exponencial, bueno, aquí creo que nos equivocamos, ¿no? Si yo elevo la exponencial, logaritmo de z es igual a ¿quién? Bueno, el logaritmo de z es igual a ¿quién? A 5. Ahora ya fui yo el que me confundí. Este y es igual a z y aquí iría 5. Me enredé ahora, fui yo. Este y, el que va aquí, este iría z igual a 5. ¿Ok? Ahora sí estamos bien. ¿Por qué, según esto, qué es la notación? Esta notación que estoy queriendo decir aquí. ¿Esto qué significa? Que si yo elevo la exponencial a la y, que si yo elevo la exponencial a la y, obtengo el valor de ¿quién? El valor de 5. Entonces, si me confundí aquí. Aquí va z y aquí va 5. Que si yo elevo la exponencial a la 5, obtengo el valor de ¿quién? El valor de z. Ahora, ¿por qué sé que una anula a la otra? Ahora vámonos por propiedades del logaritmo. ¿Ok? Vámonos por propiedades del logaritmo. Ya sabemos, el logaritmo de 1 vale ¿cuánto? Vale 0.
Ahora les pregunto, ¿cuánto vale el logaritmo natural de la exponencial? Ahora miren la pregunta que les estoy haciendo. Se vale 1. Logaritmo natural de la exponencial. ¿Cuánto vale esto? 1. ¿Por qué vale 1? ¿Por qué sé que vale 1? Me voy otra vez a la anotación. ¿Por qué sé que vale 1? Exacto, porque. ¿Por qué? Dime por qué. Porque si elevo la exponencial, voy a decirlo así, si elevo la exponencial a la 1, obtengo ¿quién? Simplemente obtengo el mismo Euler. E a la 1 es el mismo Euler. ¿Ok? E a la 1 es el mismo Euler. Eso a manera de notación. Eso a manera de notación. Ah, bueno, y entonces vamos a poner otros dos números cualquiera. Voy a poner el logaritmo. Recuerden las propiedades del logaritmo. El logaritmo de un producto se convierte en ¿quién? En una suma. Y el logaritmo de un cociente se convierte en ¿quién? En una diferencia. Una recta. Ok, recuerden las propiedades del logaritmo. El logaritmo de un producto se convierte en suma. Y el logaritmo de un cociente se convierte en diferencia. Ah, pero profe, ¿por qué usted sabe que eso ocurre? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ok, pero esas dos propiedades las tenemos. Y también tenemos otra propiedad voy a decirlo así, voy a poner aquí las variables, logaritmo. También tenemos muchas cosas. Logaritmo, no sé si ustedes se acuerdan, de x elevado. Voy a copiar, espérenme un momentico. El logaritmo de x, voy a poner este elevado a la y. Elevado a la y. ¿Alguien sabe en qué se convierte eso? ¿Alguien sabe qué Y propiedad del en Y logaritmo por aplico? logaritmo de X. Exacto, por eso se logaritmo de X. convierte en y por el logaritmo de quién? De x. ¿Ok? Eso se convierte en y por el logaritmo quién? De x. ¿Está bien? Esas son propiedades que satisface el logaritmo. Sí, vamos a poner una acá para que sea una constante, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso se va por eso. ¿Qué es x a la k? X por x por x por x k veces. Y les dije que el logaritmo de un producto se convierte en una suma. Y al final obtenemos esto que está aquí. ¿Sí van recordando las propiedades del logaritmo? ¿Sí o no? Sí, bro. Ok, bueno, ahora lo que yo quiero que entiendan es que por qué una función anula a la otra. Ahora sí vamos a partir de aquí. Vamos a partir de aquí. Y yo quiero aplicar logaritmo a ambos lados. Voy a aplicar aquí logaritmo natural. Perdón. Esperen un momento. Y yo quiero aplicar en esa que tenía ahí, voy a aplicar logaritmo natural y voy a aplicar logaritmo natural. ¿Ok? Y les dije esa propiedad, ¿qué es lo que ocurre con la potencia? Ah, maestro, usted nos acaba de decir que eso es 5 por el logaritmo natural ¿de quién? De Euler. Logaritmo natural de Euler. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el logaritmo natural de Euler, ¿cuánto da? Da 1. Entonces, al final, ¿qué hacía? 5, voy a escribirlo aquí, 5, ¿dónde está el 5? ¿Por quién? Por 1. ¿Hasta ahí me van copiando? Y esto es igual a ¿quién? Igual a 5. ¿Ok? Igual a 5. Entonces miren de dónde partí. Partí de algo que era una igualdad. ¿Partí de dónde? Partí de algo que yo dije. Yo quiero que z sea igual a la exponencial de 5. Puede ser lo que a ustedes se le ocurra. ¿Y yo qué estoy haciendo? Calculando el logaritmo a ambos lados. Calculando el logaritmo a ambos lados. ¿Ok? Aquí me queda logaritmo natural de z, el lado izquierdo. ¿Y qué es lo que ocurre entre una función y la otra? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí les dije, utilizo propiedades del logaritmo. ¿Por qué utilizo propiedades del logaritmo? Ah, porque ya yo sé que si tengo el logaritmo de la exponencial de una potencia,
y fue la propiedad que dije aquí, esta potencia la bajo, esta potencia la mando a multiplicar y calculo el logaritmo de lo que me quede. Ah, pero ¿por qué el logaritmo calcula solamente la exponencial? Por esta propiedad que tenemos. Nosotros tenemos que el logaritmo de Euler es 1. ¿Por qué sé que el logaritmo de Euler es 1? Porque 1 es el numerito al cual debo elevar la exponencial para obtener el mismo valor de ¿quién? De E. Y esto, si se dan cuenta, partimos de una igualdad. Partimos de una igualdad. ¿Qué es 2 a la 1? 2. ¿Qué es 2 a la... ¿Qué es 5 a la 1? 5. ¿Qué es 50 a la 1? 50. ¿Qué es 1.000.000 elevado a la 1? 1.000.000. Ah, en particular, ¿qué es Euler elevado a la 1? El mismo Euler. Y si me voy a la otra notación, eso quiere decir que el logaritmo natural de ¿quién? De Euler es igual a 1. Es igual a 1. ¿Por qué es 1? Porque 1 es la potencia al cual hay que elevar la exponencial para obtener el valor de 1. No sé si aquí se es claro por qué yo estoy haciendo lo que hice allá. Allá que teníamos, voy a escribirlo, ustedes me dicen, teníamos logaritmo, ojo, aquí está de manera inversa y ahorita vemos por qué ocurre de manera inversa. Teníamos logaritmo natural de y es igual, yo voy a poner algo aquí extraño. Teníamos logaritmo natural de y era igual a Menos 3x al cuadrado. menos Creo que era así. 3x al cuadrado. Más c. Espérate un momentico, era x al cuadrado, ¿verdad? Era x al cuadrado. Era algo así. Les hago la pregunta. Miren que aquí tengo algo bien interesante. Utilicen esta notación que yo les doy en la definición. Utilicen esta notación en la definición. Que sí, voy a copiar esto aquí para que ustedes entiendan qué es lo que ocurre. Miren que tengo el logaritmo. Vamos a cambiar las variables para que no se enreden. Voy a poner aquí z, voy a poner aquí w. Voy a poner aquí ¿quién? W. Y aquí voy a poner z. Me avisen si las copié bien. Z. ¿Qué significa el logaritmo natural de z igual a w? Significa que este w es la potencia al cual debo elevar la exponencial para obtener el valor de ¿quién? El valor de z. Por favor, según esa notación, díganme a qué igual o aquí, quién es w y quién es z. Díganme quién es w en esta ecuación y De menos quién es 3x z. al cuadrado. Queda Euler a la menos 3x al cuadrado es igual a y. Ok, queda Euler a la menos 3. Bueno, voy a copiar aquí que es más fácil. ¿Es igual a quién? Allí. Ok, es igual a allí. Entonces, si no lo entienden como una función anula la otra, entiendan lo que significa la notación. ¿Qué significa que el logaritmo natural de y es igual a menos 3x al cuadrado? ¿Qué significa? Que este menos 3x al cuadrado, aquí no puse x al cuadrado, me disculpan ahí, este menos 3x al cuadrado es la potencia al cual debo elevar la exponencial para obtener el valor de ¿quién? El valor de y. No sé si así fue más claro, pero la, la, el término preciso para decir esas dos cosas es que una función es inversa de la otra. Una función es inversa de la otra. Y cuando yo pretendo hacer, que fue lo que les dije ahorita, al final, ¿qué les dije? Pero miren, hagan esto. ¿Qué les dije yo? Apliquen exponencial, espérense un momentico, yo les dije apliquen exponencial, eso fue lo que les dije, apliquen exponencial, fue lo que les dije, a ambos lados y les dije, aquí la exponencial anula el logaritmo. La exponencial anula el logaritmo. Eso siempre va a suceder. La exponencial anula el logaritmo. Ahora vámonos con un numerito.
No sé si quedó más claro con la definición formal de la definición. ¿Qué fue lo que hice allá? Ah, es que cuando ustedes hacen la composición de estas dos funciones, al final, lo que están queriendo decir es que esta composición de las dos funciones lo que obtienen es la función identidad. Si se dan cuenta, aquí quedó solo la variable y. Aquí quedó solo la variable y. Si no lo entienden así como función inversa, entiéndanlo por la definición formal del logaritmo. ¿Cuál es la definición formal del logaritmo? ¿Qué significa esto? Que este menos 3x al cuadrado es la potencia al cual debo elevar la exponencial para obtener el valor de ¿quién? De y. Pero lo que se hace realmente es calcular la exponencial a ambos lados, ¿ok? Eso es lo que realmente calculamos. ¿Está bien? Nada, ¿todavía no queda claro? ¿O se fueron a dormir? Sí está claro, profe. ¿Seguro? ¿El que me había dicho al principio? Sí, profe. ¿Seguro? Profe, Dime. Ahora pues sí quedó claro. Ok. Vamos a ver si calculamos un numerito. Vamos a hacerlo con logaritmo. Miren lo que voy a hacer. Y ahorita vemos qué es lo que pasa. Logaritmo natural. Voy a poner solo variables. ¿Ok? De y. Yo digo que esto es igual a quién. Esto es igual a x. ¿Ok? Yo no sé si colocarles numeritos así oficiales. Díganme ustedes, calculen el logaritmo natural de 5. Díganme cuánto da. Ustedes que tienen calculadora. Yo no tengo calculadora. Uno coma seis. Bueno, eso da muchas cosas, pero más o menos es 1,6. Por favor, no quites el numerito de la calculadora para que me entiendan qué es lo que yo simplemente voy a hacer esto. Ahora, en la notación que les estoy diciendo, en la notación, eso que les estoy diciendo, ¿eso qué significa? Eso significa, eso tiene un montón de numeritos, me imagino que te dio un montón de numeritos. ¿Eso qué significa? Que si yo la función exponencial la evalúo en 1,6, obtengo el valor de ¿quién? El valor de 5. ¿Ok? Ahora yo quiero, el que me hizo el cálculo, ese numerito que te dio, que yo sé que es más de 1,6, calcular la exponencial. Es decir, ¿qué quiero que haga? Yo quiero que tú calcules la exponencial. En la calculadora creo que está así como EPS. No sé si esa es la de base Euler. Calcula la exponencial. La exponencial es en base Euler de ese numerito de 1,6. No es 1,6, sé que es un poco más y dime qué resultado te da. Con 1,6, profe, da 4,95. Pero evalúala en el numerito que te dio el logaritmo. O sea, porque yo sé que este numerito no da 1,6, ese numerito da mucho más. O sea, usted dice el número completo que dio el El número logaritmo, completo, exacto. El número completo. No es 1,6, el número completo ahora evalúa la exponencial. Esto dio un montón de numeritos. ¿Quién me está haciendo el cálculo? ¿Sí les dio o no les dio? ¿Les dio o no les dio? Jóvenes, por favor. Sí, profesor, a 5. Bueno, pero hablen porque... Y eso es lo que ocurre, pero eso ocurre por todo este tipo Exacto, de... profe. ¿Sí? Exacto no da. No, porque Es de todas como cuando maneras, menos. porque cuando tú calculas el logaritmo, recuerda que la calculadora siempre mocha, o sea, la calculadora no te muestra todos los números decimales, siempre hay un momento en el que lo trunca porque la capacidad de la calculadora no te da. Pero sí da
¿Cuánto me dijiste? 4,99999 y eso lo igualamos aquí en a 5, ¿ok? Pero eso es lo que ocurre. El logaritmo y la exponencial son funciones una inversa de la otra. El logaritmo y la exponencial son funciones una inversa de la otra. Eso intenté explicárselos cuando hice esto que está aquí y cuando le del logaritmo, que el logaritmo de una potencia es k por el logaritmo de x. Y cuando hice aquí, yo les dije, no sé cuánto da la exponencial de 5, no sé, pero yo lo llamé la variable z. Y les dije, ahora calculemos el logaritmo de ambos lados. Calculé el logaritmo de ambos lados y utilicé propiedades del logaritmo. ¿Qué le hace a esta potencia? La deja aquí en 5. Y ahora, ¿qué es el logaritmo natural en base, el logaritmo natural en base e? Ya yo sé que es 1. ¿Por qué sé que es 1? Porque e a la 1, que es la base, es igual a e. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué hice aquí? Tenía algo con exponencial. ¿Qué apliqué a ambos lados? El logaritmo. ¿Y qué le hice al final al 5? No le hice absolutamente nada. ¿Qué hice primero? Calculé la exponencial de 5. Después no sé cuánto da, no era el caso. Calculé la exponencial de 5. Ah, pero a ese numerito que me dio z, que no sé quién es, calculé el logaritmo de z. Y al calcular otra vez el logaritmo de z, ¿qué le hice a mi numerito inicialmente? No le hice absolutamente nada. Entonces eso es lo que ocurre. Cuando les digo tangente a la menos 1 y tangente, una es una inversa de la otra. Y cuando compongo las funciones, no le hago nada al numerito. ¿Qué hago entre raíz cuadrada y elevar al cuadrado? Absolutamente nada cuando hago la composición de las dos funciones. Por eso les hice aquí este ejemplo que les estoy señalando. Calculen raíz cuadrada de 2, eso le da un número irracional. Y si elevan al cuadrado, otra vez obtenemos el mismo número. ¿Cuál numerito? El 2 con que iniciamos. Repito, les digo, calculen raíz cuadrada de 2, le estoy dando el numerito 2. Calculen raíz cuadrada de 2 y luego eleven al cuadrado. Por regla de potenciación, nosotros conocemos que este 2 anula la raíz y al final obtenemos el mismo numerito. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta función es inversa a esta y cuando hago composiciones, en su defecto en matemáticas se conoce como la función identidad. Cuando hago composición de esas dos funciones, lo que obtengo es la función identidad. El que me dijo que conocía estas, pero ¿qué ocurre? La tangente a la menos 1 es la inversa. ¿Por qué obtengo el valor de c? Porque yo sé que es la inversa y al hacer la composición obtengo solo la función identidad. Aquí con la definición formal del logaritmo, eso era lo que pretendía. ¿Ustedes qué entienden por el logaritmo natural de x es igual a y? Eso es una definición formal. Eso significa que y es la potencia al cual hay que evaluar la exponencial para obtener el valor de x. Pero ahora es fácil. ¿Por qué el logaritmo de 1 vale 0? Profe, porque e, que es la base, elevada a la 0, da 1. Sí, ahí sí es sencillo. ¿Qué significa logaritmo en base 10 de x es igual a y? Significa que 10 elevado a quién, a la y, obtenemos el valor de x. Pero aquí sí con numeritos sí es fácil, ¿cierto? ¿Qué significa cuando les pregunté qué es el logaritmo en base 2 de 8? Me dijeron 3. ¿Por qué yo sé que es 3? Porque 2 elevado a la 3 obtenemos quién, el numerito 8. ¿Ok? Ahora aquí, ¿qué les dije? Propiedades del logaritmo. ¿Por qué sé que el logaritmo de Euler vale 1? Porque e a la 1 coincide con e. 2 a la 1, 2. 2 es 50 a la 1, 50. 1.000.000 elevado a la 1, 1.000.000. ¿Ok? Entonces, les dije, ahora vamos a ver para ver si en realidad una es inversa de la otra. Les dije, calculen la exponencial de 5 en numerito. Supongamos que es z. Ahora, calculen el logaritmo de ese z. Si calculo el logaritmo de ambos lados, obtengo esto. De este lado no sé quién es. ¿De dónde partí? Partí del 5. Calculé primero la función exponencial. ¿Ok? No sé cuánto da, pero yo lo llamé z. Y ahora le quiero calcular el logaritmo a ambos lados. Utilizo las propiedades del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo de una potencia? La potencia la mando a multiplicar
y algo que ya conocía, logaritmo de 1 vale 1, y al final partí de 5 y llegué nuevamente, ¿quién? Al 5. Pero eso ocurre aquí porque lo estamos viendo por numerito, pero eso ocurre porque una función es inversa de la otra. Una función es inversa de la otra. Vamos a hacer un receso, unos 15 minutos y después continuamos, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Sí, Ya profe. se durmieron. Profe. 15 minutos y ya regresamos. Editor de texto. Y cuando lo compilo sale de esta manera. ¿Ok? ¿Se los envías, no hay problema? ¿O lo edito un poco? Ahí me dirá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Los demás ya no van a dar clase. Vamos a pasar a esto. Guadalupe, María Guadalupe Álvarez, Arias, Chávez Castro y Don Andrés, Herrera Fred María Don Andrés, Díaz Dani, y Luis, Cruz Moreno Beltrán, Guerrero Mercado Luis, Martín Martín, Mercado Pesal, Mercado San Pedro. Entonces, María Guadalupe, Dala Lara, Daniel Díaz, Gómez Oquile, Mercado Ispaoa, Labrico, Macaos, Mercado Díaz, Juan Carlos, Mercado Chalo. Yo lo escucho. ¿Se escucha? Sí. Sí, profe. Y su compañero entró. Bueno, voy diciendo ahí, Daniel Carrasco, ya la veo. Para aquí está. Liceo José, y Daniela, Lara, que contestan. Carlos Martínez, Sadik, Andrés, María Guadalupe, verla, aquí está, pero no contesta. Profe, que no le Carlos sirve el micrófono. Meses y Mariano. ¿Y los demás? Presente, profe. Por eso, y faltan algunos, no se van a conectar. Bueno, yo voy a seguir, ¿ok? Me avisa cuando vean el documento. La podemos ver como el producto de dos funciones. Estamos solo en ecuaciones diferenciales de primer orden. El producto de una función que solo dependa de X, otra que dependa de Y. Y que al final lo que hacíamos era algo mucho cálculo. Lo que hacíamos simplemente, cuando vean que es el producto de dos funciones, lo que hay que hacer es separar las variables. A un lado solo la variable X, a un lado solo la variable Y. Esto es lo que pretendimos. Y les dije, no se estresen ahora, porque ese Y debe ser distinto de cero. No, hasta ahora no se estresen. Ese Y igual a cero también es solución, pero hasta ahora la estamos desechando. ¿Ok? Hasta ahora la estamos desechando. Entonces, separamos variables, integramos
Y aquí nos dio una integral muy sencilla de calcular, que sabíamos que era el logaritmo, pero les dije al final yo no quiero el logaritmo de y, yo quiero es la solución de la ecuación diferencial, y que para eso teníamos que aplicar exponencial a ambos lados. O en su defecto la definición de logaritmo natural. Quien me preguntó si quedó claro, espero que sí. Aplicamos exponencial a ambos lados o aplicamos la definición del logaritmo natural. ¿Qué es el logaritmo natural de y igual a esto? Eso quiere decir que esta es la potencia al cual hay que elevar la exponencial para que me dé y. Esta es la potencia al cual hay que elevar la exponencial para que me dé y. O lo que de manera correcta se puede hacer es calcular la exponencial a ambos lados y saber que las exponenciales logaritmos se anulan porque son una función inversa de la otra y no le hago nada aquí, no le hago nada allí. Y obtenemos la solución. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Ya esas son propiedades de la exponencial. La exponencial de una suma es el producto. Aquí simplemente renombro la A, renombro la variable. ¿Ok? Ahora, si me dan una condición inicial, que la función en 0 valga 1, es decir, si me dan la ecuación diferencial, esta que estoy señalando acá, y me dan además una condición inicial, les dije que se convierte en un problema de valores iniciales. Si me dan esas dos condiciones, yo lo que tengo que hacer para hallar esa solución particular, porque aquí lo que hallamos fue una solución general, uniparamétrica, este parámetro A es el parámetro que estamos considerando y es una solución uniparamétrica de solución. Podemos dar valores en particulares, si me dicen además que la función en 0 valga 7, yo lo único que tengo que evaluar la función en 0 para calcular el valor de quién, el valor de A. Entonces, ¿cuál sería una solución particular? Simplemente y igual a 7 por e a la menos 3x al cuadrado. Aquí no he hecho otra cosa, no es más que evaluar la función en 0 y tener en cuenta la condición inicial. Si reemplazo en 0, esto daría e a la 0, e a la 0 es 1, pero yo sé que y de 0 es 7, entonces el valor de a, ¿cuánto es? 7. Entonces, ¿cuál es la solución particular? Y igual a 7 por e a la menos 3x al cuadrado. Creo que en ese no hay problema, lo único que estoy haciendo es evaluando una función. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hago el ejemplo? Perdón. ¿Por qué hago el ejemplo, este ejemplo que estoy llamando 2? Porque si se dan cuenta, aquí tengo una solución que se llama explícita. Es decir, aquí puedo conocer quién es la variable dependiente y puedo conocer quién es la variable independiente. Tengo algo que se conoce como una solución explícita de quién, de la ecuación diferencial. ¿Ok? Aunque tengo condiciones más, tengo una solución particular en ese caso preciso cuando y vale 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Por eso doy el ejemplo y por eso les decía que era necesario despejar y, porque era posible despejar y y obtener soluciones que se conocen como soluciones explícitas de la ecuación. Algo que les recordé cuando estábamos en derivación era, les recordé, eso se conoce como derivar implícitamente una ecuación. Derivar implícitamente una ecuación, les dije, eso depende de lo que quieran hallar. Si quieren hallar derivada de y con respecto a x, les dije, entonces deriven a x normal. Cuando deriven y, lo derivan normal, pero colocan un símbolo al lado, no sé si recuerdan. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Tengo una ecuación, esta es una ecuación de una circunferencia, no sé si alguien la recuerda, pero tengo una ecuación que quiero derivar implícitamente. En particular, lo que quiero hallar es, si es su caso, que quiero hallar derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Si pretendiera solo hallar de y con dx, derivada de y con respecto a x, despejaría. Pero si yo les pido deriven implícitamente con respecto a x, que deben entender que la variable x es la independiente y la variable y es la dependiente. Entonces, la primer día de clase les dije cómo se derivan ese tipo de cosas.
deriven normal, 2x, derivo normal, pero ya sé que esta es una función que depende ¿de quién? De la variable independiente, y coloquen su derivada al lado. Pueden colocar y' si no les gusta la notación, o pueden colocar de y sobre dx. Sacan un 2 como factor común, lo mandan lo pueden cancelar, porque A por 0, A por B es 0, si solo si, A es 0 o B es 0. Entonces, cuando factoricen aquí 2, factor común, queda igual a 0. ¿Qué ocurre? O 2 es 0, o lo que le queda es 0. En particular, lo que me queda es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta ecuación que tengo aquí es una solución que se llama una solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Eso qué significa? Que al yo calcular, derivar implícitamente la función con respecto a x, obtengo la solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué hago la diferencia con respecto a esto? ¿Y por qué era el énfasis de que el joven entendiera por qué es necesario obtener y? Porque aquí tengo soluciones explícitas. Es decir, aquí yo conozco a ciencia cierta que la variable dependiente es y que la variable dependiente es x. Aquí en la solución que me dio aquí al final, aquí yo conozco que y es la variable dependiente y que x es la variable independiente. Aquí, ¿qué ocurre? Les dije la clase pasada, cuando uno deriva implícitamente una ecuación, pueden suceder dos casos. ¿Cuáles son los dos casos? Que no sepa cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, o puede suceder el caso de que no pueda despejar una en función de la otra. Y en ese caso, en el caso en que pueda pueda despejar, obtengo más de una función, ¿ok? Obtengo más de una función. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, otra vez, me voy al ejemplo, tengo una ecuación, derivo implícitamente con respecto a x, obtengo esta ecuación. ¿Qué ocurre con esta ecuación? Que esta ecuación es una solución implícita, porque a ciencia cierta, ojo, no sé si x es la variable independiente o no sé si la variable y es la variable independiente. O en su caso, cuando intento despejar una de las funciones con respecto a la otra, perdón, una de las variables con respecto a la otra, ocurre lo que pasa lo que estoy así aquí señalando. ¿Qué ocurre? Que obtengo dos soluciones. ¿Por qué obtengo dos soluciones? Porque recuerden que hay una raíz cuadrada positiva y hay una raíz cuadrada negativa. Y que esto que está aquí es el semicírculo superior de la circunferencia y esto que está aquí es el semicírculo inferior de la circunferencia. Si alguien no recuerda, esto es una ecuación de una circunferencia de radio 2 centrada en el origen. Por eso hablo aquí de semicírculo superior y semicírculo inferior. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos obtener la solución de la ecuación diferencial. Ojo, miren lo que hice al principio. Les di una ecuación, derivé implícitamente, y les dije, entonces esta ecuación es solución implícita de la ecuación. Ahora voy a partir de algo un poquito más elaborado, es decir, supongan ahora que yo no les he dicho nada y supongan que les pido la solución de esta ecuación diferencial. Miren que este es uno de los casos no necesariamente de variables separables, pero es un caso en el que, voy a decirlo así, se pueden separar las variables. Es decir, este x que está aquí yo lo mandé hacia el otro lado, quedó negativo, y del lado derecho, perdón, del lado izquierdo me quedó solo la variable y del lado izquierdo me quedó solo la variable x. ¿Por qué les digo que no necesariamente es el caso de variables separables? Porque cuando tengamos variables separables lo que queremos es un producto. Pero también mire que también les di las dos opciones. Les di que pueden tener cocientes o pueden tener productos. Pueden tener cocientes o pueden tener productos. Y les dije, una puede llevar a la otra. Es decir, esta que está dividiendo yo la puedo llamar otra función w de y y tengo g
de X por W de Y. ¿Ok? Porque inicialmente, aparentemente, no se podía, no estábamos en el caso de solución de variables separables, pero no sé si ahora se dan cuenta, que este Y lo puedo mandar a dividir y estamos en el caso de variables separables. Inicialmente no entendíamos si era variable separable o no, pero si este Y yo lo mando a dividir, sí obtenemos algo muy parecido a lo que les dije al principio de variables separables. Ahora, ¿qué les dije? ¿Cómo soluciono? Integro ambos lados con respecto a y con respecto a x. La integral de y a la 2 sobre 2. La integral de x es x a la 2 sobre 2. Aquí está el negativo y recuerden que cuando integramos siempre sale una constante. ¿Y qué obtenemos? Puedo multiplicar por 2 a ambos lados para quitar el denominador. El negativo que está aquí lo paso hacia el otro lado y obtenemos un tipo de ecuación. Ahora, ¿qué es esta ecuación? Sigue siendo la ecuación de una circunferencia cuyo radio es la raíz cuadrada de C sub 1. Este C sub 1 es 2 veces C cuando multipliquen aquí por 2. Ahora, si les doy la condición inicial que esa solución en 0 valga 2, lo que tenemos es que reemplazar. Reemplazo x por quién, x por 0, y reemplazo el valor de y por 2. Y obtenemos el valor de quién, de C1. ¿Cuánto, en este caso, cuánto vale C1? 4. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que está aquí, ojo, esto que está aquí, que estoy señalando, es la solución general de esta ecuación diferencial. Ah, pero si doy la condición inicial de que y de 0 valga 2, lo que partimos o a lo que llegamos es que lo que di al principio es una solución particular. Es una solución particular. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Por qué solo agrega una C, profe? Es que es una constante. No, Es sí, una sí, constante. pero Por ejemplo, a lo que yo me refiero es a que si estoy integrando con respecto a dos variables distintas, ¿no se supone que cada uno ajá, debe llevar su constante? sí. Muchas gracias por el comentario. Mira, aquí donde estoy señalando, aquí te debe dar una constante, ¿sí o no? Llámala tú D y esta llámala C. ¿Cierto que esa D la puedes mandar al otro lado y te queda C más D, que sigue siendo otra Claro. constante? Sí. Y sigue siendo otra constante. Es decir, ¿a Y qué yo me puedo refiero? cambiarle el nombre a esa suma. Le cambias el nombre, le cambias el Ah, nombre. listo, Así ya. como por ejemplo, esta que le dije aquí cuando mandé a multiplicar y les dije que esta C sub 1 es simplemente 2C, le estoy cambiando el nombre. ¿Ok? Entonces, por eso no es necesario llenarse de constante, ¿no? Que el profe me dijo que me iba a bajar si no pongo la constante. Con una sola constante es suficiente. ¿Por qué? Les hago una pregunta. Si aquí la constante es 8 y aquí la constante es 5, ¿será que no lo puedo convertir en 5 menos 8? Quedaría menos 3 y sigue siendo una constante. La respuesta es Claro, sigue claro. siendo una constante, sigue siendo una constante. Entonces no nos vamos a llenar de constante. Con una que coloquen es suficiente, ¿ok? Inclusive, cuando les dije aquí que multiplicaran por 2, si ustedes quieren esta seguir llamándola C, no hay ningún problema. Siempre y cuando sepan que esa C es una constante y que en realidad se convierte en 2 veces otra constante, ¿ok? O sea, por eso no hay problema. ¿Está bien? Si te das cuenta, aquí la renombré, ¿ok? Aquí la renombré diciendo que era C sub 1 igual a 2 por C, ¿ok? Bueno, esta es una advertencia que le hice, aunque ya se los dije desde acá, desde un principio. Puedo tener los dos casos. Puedo tener un cociente donde una función dependa de X, una función dependa de Y, o puedo tener lo contrario, un producto donde una función dependa de X y una función dependa de Y. Si estamos en alguno de estos dos casos, estamos en ecuaciones diferenciales de variables separables, ¿ok? Bueno, esto es simplemente a manera de notación. A lo que me refiero es la manera de notación. Puedo tener el producto. Ya saben que a un lado mandan solo lo que dependa de Y y al otro lado solo lo que dependan de X.
y que hasta el momento no tengan miedo en mandar a dividir. Y aquí hago el comentario. ¿Qué pasa si esa función se hace cero? Si esa función se hace cero, es simplemente una solución. Y igual a cero es una solución de la ecuación. Vamos a ver, vamos a verificar. Esta es, si no estoy mal, vamos a verificar en esta. Cuando yo mando aquí a dividir el y puede ser cero, ¿sí o no? Les hago la pregunta. Cuando yo mando a dividir aquí y puede ser cero, ¿sí o no? Según lo que dijo, sí. Sí puede ser cero. Ahora, les hago una pregunta. ¿Y igual a cero es solución? Vamos a ver si es solución. Para saber que y igual a cero es solución, si la derivo, ¿qué me queda de este lado? Piensen en y igual a cero. Si la derivo, ¿qué me queda de este lado? Piensen en y igual a cero, una función constante. Si derivo una constante, ¿qué daría? ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. Cero. Recuerden, y es cero. Entonces quedaría Cero. 6x por 0, quedaría de este lado 6x por y que vale 0, quedaría 0. 0. Y me queda 0 igual a 0. O sea que 0 es solución de la ecuación diferencial, sí. Entonces por eso les dije, hay veces con este método se pierden soluciones, pero más adelante las vamos a incluir. Solo quiero que entiendan que no tengan miedo cuando manden a dividir o a multiplicar, por si la variable es 0. Solo si quiero que intenten hacer el método. Es decir, separar solo la variable y, separar solo la variable x hacia el otro lado. ¿Preguntas hasta ahí? El ejemplo, ¿por qué lo pongo? Este otro ejemplo. ¿Dónde está? Este ejemplo, ¿por qué lo pongo? Porque podemos tener soluciones de ecuaciones diferenciales que están definidas de manera implícita. O tengo los dos casos. ¿Cuáles son los dos casos? No puedo despejar, no sé quién es la variable independiente, o si despejo, si logro despejar, obtengo más de una función. Y por eso era mi énfasis, y por eso hice el paréntesis del por qué aquí a fuerza yo quiero y. Porque yo quiero, en este tipo de ejemplos, quiero soluciones explícitas. Ah, pero podemos también tener soluciones implícitas, como es el caso. Es decir, lo que obtengo es una ecuación, pero la ecuación satisface la ecuación diferencial. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo está claro o no hemos entendido? Todo claro. Ok, miren. La próxima clase hacemos ejercicios. Hasta ahora quiero dar, por lo menos, enunciar el otro método que se llama de ecuaciones homogéneas. Pero aquí en lo que le envié, esto que les estoy mostrando, son ecuaciones diferenciales de primer orden de variables separables. Algunos es verifique qué solución o algunos es halle la solución. ¿Ok? Por separación de variables, así que ahí tienen la solución. No sé si la quieren verificar inicialmente o quieren hallar el método. Miren qué ocurre con este ejemplo B. ¿Qué van a hacer con este ejemplo B? Perdón. Manden el de x hacia un lado y el e a la 3 de x hacia el otro lado e integran ambos lados. La próxima clase hacemos ejercicios de esto para que hallen la solución. ¿Ok? Porque aparentemente este ejemplo B no se hace por variables separables, pero sí traten de manejarla como si estuvieran manejando una ecuación. Como ustedes quieran. Este de x lo pueden mandar a restar, voy a decirlo. Intenten manejarlo, aunque no sea de forma correcta, pero intenten manejarlo así. Manden el de x a restar y este e a la 3x a dividir y ya tienen de un lado la variable y, que sería de y de un lado la variable x, ¿ok?
y así van obteniendo soluciones. Si se dan cuenta, por ejemplo, este ejemplo C de pronto es un poquito más claro. Aquí, ¿qué me toca hacer? El 4y lo mando a dividir y este x lo mando a dividir. ¿Está bien? El ejemplo D es claro que es de variable separable. Alguien me dice si sí es claro que es de variable separable, es decir, si es el producto de dos funciones, una que dependa de x y una que dependa de y. ¿Es claro el ejemplo Sí, D que es de variable separable? ¿Qué me toca hacer ahí? Algo que les dije al principio, que es la exponencial de la suma. Es el producto de las exponenciales. ¿Eso qué significa? Que esto que está aquí, que estoy rodeando, es que la exponencial de x por la exponencial de 2y. ¿Qué hago? Despejo hacia un lado lo que tenga x y despejo a un lado lo que tenga y e integramos. Por ejemplo, miren, esto está un poquito más elaborado. Aquí les toca colocar esto que sería y más 1 al cuadrado sobre x al cuadrado. Ese y más 1 lo mandan a dividir y este logaritmo de x lo mandan a dividir. ¿Ok? ¿Y qué les toca hacer después? Integrar. ¿Ok? Este que está aquí es muy parecido al ejemplo B. Dejen de un lado todo lo que tenga la variable x, pasen, no sé, lo que ustedes quieran pasar, pasen este cosecante hacia un lado, luego ese cosecante lo mandan a dividir y este secante al cuadrado lo mandan a dividir. En la próxima clase hacemos ejercicio para que vean que sí son